see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente encontrarnos y en una fecha tan hermosa, tan cálida como la Navidad. ¿Qué es la Navidad para cada uno de nosotros? ¿Solamente la llegada de Papá Noel, los regalitos, las reuniones, las comidas? ¿O hay otros valores que son los que deberíamos aspirar a encontrar en la Navidad? La Navidad es un encuentro con Jesús, con ese niño que nace, que trae esperanzas, que trae paz, que trae reconciliación. Pero también es mirar al otro, a ese otro que está a lo mejor en el piso, tirado, pidiendo, que no tiene para comer, que está solo, que está enfermo, a ese familiar, esa tía, esa abuela, que no sabemos qué es de su vida. También es reencontrarse con esos amigos con los cuales estamos distanciados desde hace muchísimo tiempo, porque es una época de perdón, de amor, de reconciliación. Hoy voy a tener el gusto de reunirme con mi gran amiga, la profesora en letras, la señora Alicia Barcacia, con la cual vamos a abordar desde la literatura los distintos mensajes navideños. Y vamos a hablar de 4 grandes autores de la literatura universal. Vamos a hablar de un cuento de Dickens, de un cuento de Dostoyevsky, de un cuento de Chekhov y un cuento de Andersen. Porque todos los siglos han sido iguales, pero ellos a través de la literatura nos quisieron dejar un mensaje. Así que disfrútenlo y que tengan todos una feliz Navidad. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, Ali, qué gusto nuevamente. Hace muchísimo que no venías al programa. Sí, la verdad que sí, muy contenta de estar otra vez acá. Y hablar de lo nuestro, de la literatura, ¿eh? Es ¿Y verdad. cómo enseña la literatura? Porque Realmente. a través de narraciones que nos dejan mensajes, podemos reflexionar y mucho, ¿no te parece? Sí, y como escritores que uno a veces no se imagina que pueden tocar temas tan entrañables como la Navidad o que han tomado temas que son totalmente opuestos, pueden también ver este aspecto, ¿no es cierto?, que es muy importante. Siempre hay un eje vertebrador. Y hoy justamente hemos elegido a cuatro autores cuyos textos tienen un eje vertebrador. Vamos a empezar a hablar de la sociedad victoriana, en la cual se desenvolvió Dickens, pero que fue muy parecida a la rusa, porque son todos Claro. coetáneos. La mayoría son del siglo XIX. Son del siglo XIX. Contemos un poquito, así el televidente va entendiendo, que tampoco después lo vamos a relacionar con lo que le pasa a los chicos hoy en día, algunos, ¿no? De esa pobreza, de esa marginalidad, de esa discriminación, de ese maltrato. Contame un Claro. poco de la sociedad victoriana. Charles Dickens vive la sociedad victoriana, es uno de los principales escritores, por no decir el más importante, de la sociedad victoriana. Y sabemos que fue una época
la que abarcó el reinado de la reina Victoria, casi 64 años, en la cual Inglaterra alcanza un lugar exponencial, ¿no? En cuanto a riqueza, en cuanto a poder, en cuanto a poderío también en sus colonias. Pero al mismo tiempo hay una marcada diferencia entre las clases sociales. Había una burguesía industrial que asciende y se entronca con una aristocracia terrateniente, y queda marginada una clase que va a ser el lumpen del proletariado. Y se van a formar los famosos slums, que eran esos barrios pobres de obreros que vivían hacinados, donde la salud era precaria, no tenían servicios. Y ahí es donde vamos a ver todo lo que ocurre, porque Dickens vivía en un suburbio de Londres con su familia. Y vamos a ver cómo allí los niños, que es lo que vamos a destacar también, sufrían el maltrato, la mendicidad que ocasionaba todo esto. Si bien es una época que, como dijimos, fue como una segunda revolución industrial, se invirtió mucho en infraestructura, ferrocarril, telégrafos, una época de valores morales estrictos. La reina Victoria había sido educada con un sistema llamado Kensington, que había sido ideado por la madre y su asesor, con el objeto de manipularla. Pero ella, como se casó joven, sabemos a los 20 años, con su primo hermano, pudo mostrar su carácter independiente y bueno, logró llevar a cabo toda esta empresa que, si bien, como dijimos, tiene un aspecto positivo, hay un aspecto profundo que también es triste, ¿no es cierto? Sí, el reinado de la reina Victoria, larguísimo, y creo que la reina actual segunda de Inglaterra ya lo superó. Sí. Así que va a quedar en el Guinness como la reina Isabel II, la más larga, de longeva. Es la tataranieta de Victoria. Claro, pero en la época de la reina Victoria de eso no se habla. Todo se hacía igual, porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero de eso no se habla, eso se tiene que ocultar. Recuerdo una anécdota de ella, de la reina Victoria, que mandó a poner forros en las... Viste que las patas de las mesas victorianas son muy trabajadas, sí, porque decía que recordaba las pantorrillas de las mujeres. Entonces tenía que cubrir hasta ese grado, ¿no? Ya digamos un poco exagerado, de que quería mostrar una sociedad perfecta, pero de perfecta no tenía absolutamente nada. Hubo mucha persecución, mucha represión. Vos acordate el caso de escritores como Oscar Wilde, que por su condición de homosexual, aunque era casado con hijos, estuvo 2 años en prisión. Terrible, con trabajos forzados. Terrible, terrible. Bueno, pero también es la época de Jack el Destripador, que algunas teorías dicen que era el nieto uno de los nietos de la reina Victoria, que tuvo muchísimos, con el médico de la corte, porque odiaban a las prostitutas, porque justamente en la zona de Whitechapel, que era donde estaba la mayor cantidad de prostitutas con sus pobres niños, hijos pobres, hijos huérfanos, era donde se agrupaban y bueno, es donde se ocurrieron esos los homicidios. Bueno, pero vamos a dejar este tema, vamos a entrar de lleno a este cuento que se llama Un cuento de Navidad de Charles Dickens, donde ahí justamente se aborda la problemática digamos, de la usura, porque el pobre empleado que trabaja para este señor Scrooge, que justamente en inglés significa avaro, Scrooge, Ebenezer Scrooge. Este señor Scrooge, para él no tiene ningún sentido la Navidad, para él todo tiene que ser producir plata, 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 y no quiere ni pagarle el día de Navidad. Esto, por ejemplo, Dickens, esta actitud de ver al hombre como un objeto en esta sociedad capitalista, digamos, lo muestra muy bien en tiempos difíciles, donde, como él había sido además periodista, reportero, además de novelista, aprovecha todo lo que vio, tenía una memoria fotográfica, y observó todas estas características, ¿no es cierto? Y vamos a ver reflejada esta sociedad y criticada por él en tiempos difíciles. El hombre es como un objeto y pareciera que no existen los sentimientos. Y las marcadísimas clases sociales, porque está la aristocracia, Inglaterra sigue teniendo aristocracia porque sigue teniendo un sistema monárquico, así que la aristocracia, ¿no?
Y bueno, y las clases bajas... Y además también estaba la gente de circo, que era muy importante en esa época, y que muchos querían que sus hijos pudieran salir de ese ambiente, esa pobreza, y los dejaban claro, por ahí abandonados, pero para ver si podían emprender otro levantar camino. cabeza. Bueno, vamos a empezar a ver una parte de esta hermosa película de dibujos animados, muy bien hecha, que no podemos verla toda porque es muy extensa. Aconsejamos a los niños especialmente que las vean, por internet está. Y vamos a empezar viendo, después va a haber un cambio completamente en Ebenezer Scrooge. Ebenezer. Así que bueno, si la podemos empezar a ver, por favor. A Merry Christmas, Uncle. God save you. Humbug. Christmas a humbug, Uncle? You don't mean that, I'm sure. Oh, but I do. Merry Christmas? What reason have you to be merry? You're poor enough. Well, come then, what reason have you to be morose? You're rich enough. Bah! Humbug. Don't be cross, Uncle. What else can I be? Out upon a Merry Christmas. If I could work my will, every idiot who goes about with Merry Christmas on his lips should be boiled in his own pudding and buried with a stake of holly through his heart. Uncle! Keep Christmas in your own way and let me keep it in mine. Don't be angry, Uncle. Come, dine with us tomorrow. Never. No, good afternoon. I'm sorry with all my heart to find you so resolute. But I'll keep my Christmas humor to the last. So, a Merry Christmas, Uncle, and a Happy New Year. Good afternoon. And a Merry Christmas, Mr. Cratchit. Merry Christmas, sir. Good afternoon. Scrooge and Marley's, I believe. Have I the pleasure of addressing Mr. Scrooge or Mr. Marley? Mr. Marley has died 7 years ago this very night. At this festive season of the year, Mr. Scrooge, a few of us are endeavouring to raise a fund to buy the poor some meat and drink and means of warmth. But are there no prisons? Plenty of prisons. And the treadmill and the poor law, the union workhouses, they in full vigour then? Both very busy, sir. Oh, I was afraid from what you said at first that something had occurred to stop them in their useful course. I don't make merry myself at Christmas, and I can't afford to make idle people merry. Yes, I know you'll tell me that many can't go there, and many would rather die. Well, we'd better do that than decrease the surplus population. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon. You'll want all day tomorrow, I suppose, hmm? If quite convenient, sir. It's not convenient, and it's not fair. If I was to stop you half a crown for it, you'd think yourself ill-used, I'll be bound, hmm? And yet you don't think me ill-used when I pay a day's wages for no work. It's only once a year, sir. Well, that's a poor excuse for picking a man's pocket every 25th of December. You'll be here all the earlier the next morning. Bueno, ahí vemos en la primera parte cómo el señor Scrooge le dice que para él la Navidad no tiene el menor sentido y que considera un robo que le tenga que pagar ese único día al año a su pobre empleado. Y el pobre, un hombre muy sumiso, dice, pero es un solo día al año, señor. Bueno, en la segunda parte, que vamos a ver muy poquito, se le va a aparecer el fantasma de su ex socio, Jacob, que va a venir con un mensaje del más allá muy terrible. Así que si la podemos ver, por favor. Even the blind man's dog knew old Scrooge and avoided him. Scrooge kept all humanity at a distance and liked it that way. Jacob Marley. Humbug. Humbug.
What do you want with me? Much. You don't believe in me. I don't. Because you may be an undigested bit of beef, a fragment of an underdone potato. There's more of gravy than of grave about you. I wear the chain I forged in life. I made it link by link and yard by yard. I girded it on of my own free will, and of my own free will I wore it. Now, you were always a good man of business, Jacob. Business! Mankind was my business. Why did I walk through crowds of fellow beings with my eyes turned down, and never raise them to that blessed star which led the wise men to a poor abode? Hear me. I will. I am here tonight to warn you that you have yet a chance of escaping my fate. Ebenezer, you will be haunted by 3 spirits. Expect the first tomorrow when the bell tolls 1. Expect the second on the next night at the same hour. The third upon the next night when the last stroke of 12 has ceased to vibrate. Bueno, vamos a hablar rápidamente, porque ya no tenemos que ir a otro autor. Contame un poquito cómo termina esta historia y qué es lo que hace reaccionar al señor Scrooge. Bueno, él recibe la visita de 3 espíritus. Hay como una alteración del tiempo, porque es como que en una noche vive 3 noches, ¿no? Y aparece el espíritu del pasado, del presente y del futuro. Entonces él ve cómo era en su infancia, en su adolescencia, cómo se fue cerrando poco a poco, cómo su novia la fue abandonando, todo por el dinero, por la ambición. Después ve también en un presente cómo ahora su novia tiene familia, cómo habla de él mal la gente, cómo el sobrino va a la casa y comenta, bueno, que el tío siempre igual, no lo ha invitado a cenar o a comer y no quiso aceptar. Todo el mundo se ríe de él y lo desprecia, porque es un hombre que no tiene ninguna gentileza, nada, vive para él, nada más. Y finalmente viene el fantasma del futuro, que lo muestra en su lecho de muerte. Él ya ha muerto, y él no puede creer cómo llegan, le arrebatan todo lo que tienen, y nadie tiene una mirada piadosa hacia él. Todos dicen, qué suerte que se murió este viejo. Y claro, él ya venía viviendo una transformación. Desde que va a la infancia, revive todo lo que pasó, se va dando cuenta de todos sus errores. Como que él hasta ahora no se veía a sí mismo y ahora puede verse tal cual es. Y finalmente ve que lo dejan solo, no lo velan, lo dejan ahí tirado. Y entonces él dice, no, esto tiene que cambiar, porque ya el amigo le dijo que por ser así como él, estaba padeciendo las peores torturas. El amigo incluso vemos que viene con todos esos libros contables arrastrándolos. Y bueno, es así como él, cambia de actitud, decide comprar un pavo grande para comer, para darle a la gente, va a visitar a su sobrino, empieza a hacer solidaridad, y se opera el gran cambio navideño. Porque justamente acá el mensaje que nos quiere dar Dickens y que después se va a repetir en los otros cuentos es cómo el egoísmo nos aísla de los demás. No solamente nos aísla, sino que nos pone como anteojeras, no nos deja ver otra cosa que no sea nosotros mismos. Y entonces vamos poniendo una distancia que es todo lo contrario de lo que hace la caridad y el amor, que es el que nos acerca a los demás, nos nutre porque somos mucho más felices dando que recibiendo, y realmente es para lo que fuimos creados, ¿no? Para amar a los demás y que nos amen. Pues ya me tengo que ir al segundo bloque, esto está muy lindo, muy navideño, muy cálido, y nos vamos a ir a otro autor, que es Dostoyevsky, que también es del siglo XIX, y que a través de otro cuento nos va a dar un mensaje muy parecido. Ya venimos.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. La situación en Rusia en el siglo XIX no era diferente de la de Inglaterra, ¿no? Yo creo que era peor, porque todavía estaba la esclavitud en el campo. Por eso, bueno, viene después la Revolución Rusa en el 1917, ¿no? Porque a la gente... la época del zar Nicolás I, que era muy estricto, despótico, y eso es lo que tiene que vivir Dostoyevsky, esa época, ¿no? Dostoyevsky, hay que decir que si bien pertenecía a una clase alta, era epiléptico el pobre, ¿no? Y debido a que él al principio era nihilista. Sí. Era, bueno, después se hace un católico converso, pero Rusia por tradición era católica hasta el siglo XX. Y creen que él va a formar un grupo para conspirar contra el zar. Esto le va a significar 5 años en Siberia. Sí. Pobre hombre, era muy joven. Primero hay toda una broma macabra que realiza el zar. Primero es condenado con otros, porque ellos se reunían, eran un círculo que se reunían una vez por semana. Y son sorprendidos y son sentenciados a morir fusilados. Los están fusilando porque ya les habían puesto la capucha a un grupo, y él, con la edad de 20 y pico, 28 años, desesperado porque dejaba su vida. Claro. Y justo en ese momento llega un mensajero con una carta diciendo que habían sido indultados. Bueno, era todo, parece una broma del zar para darles un escarmiento. Pero, como vos dijiste, lo mandan a este penal de Siberia, que era terrible. Vivían hacinados, vivían con piojos, bueno, de la peor condición. Pero esto a él le va a servir mucho, porque él va a tomar contacto con muchos condenados allí. Y él, a raíz de la muerte de su padre, porque al padre lo asesinan, el padre tenía tierras y maltrataba mucho a sus siervos, que a raíz de esto él va a escribir la novela Pobre Gente, ¿no? Donde se ve el dolor de los siervos que los tenían esclavizados, y ahí vemos cómo empieza toda esa introversión de él, psicológica, y a interesarse por los personajes, por el alma de los personajes, primero por el alma propia, y después para ver por qué actuaba así la gente. Y él, hablando con todos estos presos, se va dando cuenta de que por qué móvil los había llevado a los delitos que habían cometido. Y así después puede escribir novelas como Crimen y Castigo. Claro, Los Endemoniados. Claro. Sí, de ahí va a sacar todo el material para sus novelas, pero él hace una conversión, se vuelve católico y se da cuenta de que sin Dios nada es posible. Allí, discúlpame, cuando él va al penal le dan una Biblia. Claro. Y esa misma Biblia después, cuando él está moribundo, le pide a la mujer que le lea una parte de la Biblia. Bueno, en este cuento que vamos a abordar, que se llama Un árbol de Navidad y una boda, ahí vamos a ver también nuevamente el tema de la diferencia de las clases sociales, ¿no? Como la aristocracia, porque había aristocracia también en Rusia, ya que era un sistema monárquico, estaban los zares, y las clases más bajas y las discriminadas, y siempre estamos en lo mismo, ¿no? Al pobre, al huérfano, que es discriminado, que es maltratado, que inclusive lo consideran una cosa, que no tiene el menor derecho, y ya en estos cuentos los vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de Un árbol y una boda. Contame un poquito el argumento, que es lo que a él le lleva después a hacer esta crítica social, ¿no? Acá tenemos otro aspecto de él, digamos que otra faceta de Dostoyevsky, porque nos muestra una realidad a través de la fecha navideña. Él asiste a una boda, pero a él le trae esa boda un recuerdo precisamente de un árbol de Navidad, una fiesta a la que había sido invitado, que era un baile infantil, donde los padres, que eran gente adinerada, se reunían, había un gran árbol de Navidad y allí había regalos para los chicos. Cuando llega el momento del reparto, todos se tiran, se abalanzan a buscar sus regalos, y hay un chico que es el hijo de la institutriz. Fíjate, acá ya se marca la diferencia. La diferencia, ¿no?, de la clase social. Este chico recibe un regalo muy inferior, recibe
un regalo, un libro de cuentos que para los otros regalos era un regalo en pobre, comparación, digamos. claro, nada que ver. Y él se deslumbra mirando, por ejemplo, un teatro de marionetas, desesperado para que los chicos lo dejaran jugar. Los chicos no lo dejaban jugar. Él tiene que hacer muchas cosas, llevarlos en hombros. Sí, pero los chicos ya marcan la diferencia. Terminan echándolo, pegándole, y él se va a un lugar que era una salita, un cenador que estaba lleno de plantas, donde el narrador se había ubicado porque también se sentía como fuera de lugar, no conocía mucha gente del ambiente. Y él detrás de esas plantas va a observar una escena. Va a observar cómo este chico comienza a hablar con la hija del dueño de casa, que también se había refugiado allí con su muñeca porque la habían fastidiado. Pero esta nena tenía un carácter muy dulce, muy apocada, introvertida, y realmente se entiende con este chico. En ese momento aparece otro personaje que es también un comerciante que aparentemente venía a pedir la mano de esta nena que tenía 12 años, pero para el futuro, 5 años más adelante, claro, ¿no? Como futuro. se hacían estas bodas por concertación. Sí, claro. Y bueno, entonces él entra a la sala sin darse cuenta de que estaba el narrador y hace multiplicaciones y dice, sí, 300.000 rublos se van a convertir. Porque va a ser la dote de la nena. Claro, en 400.000. Entonces él después porque el hombre este se acerca a la nena, le da un beso, la nena lo rechaza, él le dice, me vas a tratar bien cuando te venga a visitar, la nena no quiere saber se da nada. Cuenta de que no es una buena persona. El nene la defiende y él lo corre e incluso lo culpa de que ha robado fruta a este pobre chico, ¿no? Y entonces en ese momento hay una conversación donde este hombre que pedía la mano de la chica habla con la familia de ella, alaba a la niña, y el padre se ve que buscaba una recomendación para este chico, pero como a él no le convenía porque había visto toda la escena, dice, no, es un chico muy travieso, no tengo nada para él. Ahí vemos también ese desprecio. Claro, ¿no? y al final terminando, al final el narrador va asiste y a al la final boda. el narrador pasa por una boda, entra, y cuál no sería su sorpresa cuando ve que es después de 5 años la chiquita se está casando. El hombre se está casando, ella ya es una adolescente, pero entra con el rostro desencajado, los ojos rojos. Claro, la han casado por obligación. Y la gente comenta que tiene una dote de 500.000 rublos. Que también ¿no? un poco eso nos hace reflexionar sobre las pobres niñas de esas familias muy ricas que eran usadas como instrumento de canje. Claro, sí, sí. Yo te doy mi hija, ¿no? Y vos me tenés que dar en retribución lo que yo quiero, y que te digo que se sigue haciendo en la actualidad, porque después vamos a hablar un poco de la actualidad. Lamentablemente nada de esto ha terminado. Tal vez se ha, digamos, trastocado o ha tomado otro cariz. Claro. Pero sigue habiendo abuso infantil, maltrato, canjes, así como contratos matrimoniales. Así que bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de otro autor ruso muy bueno que me encanta, que es Anton Chekhov. Anton Chekhov, que tiene un cuento tan terrible que se llama Vanka, de un niño huérfano también. Y bueno, pero dejamos un poquito de suspenso. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, hablemos de Anton Chekhov, un médico. Un médico, Sí, y nos olvidamos decir que Dostoyevsky era ingeniero. Sí, el padre quiso que fuera ingeniero. O sea que realmente militar. con la literatura Ingeniero militar, y después cuando el padre murió... se dedicó a la dedicó a la literatura. Qué literatura. increíble, ¿no? Una Sí. vocación tan distinta. Bueno, hablame un poquito de Chekhov. Y Chekhov, él decía que, hablando de este tema, decía que él era, la medicina era su esposa legal y la literatura su amante.
Y muere tan Y joven. muere, pobre. 44 años vivió Sí, nada más, de porque se tuberculosis. contagió en sus prácticas médicas, ¿no? Sí, sí. La verdad que fue una vida un poco diezmada tempranamente. Y porque se enfermó muy joven. Recordemos que la vacuna contra la tuberculosis descubre el doctor Robert Koch, justamente se llama el bacilo de Koch, que era una enfermedad que diezmaba Sí. a la gente en Y el era siglo XIX. la mayoría, tuberculosis, Sí, mucha epilepsia. gente ha muerto de tuberculosis porque justamente no se sabía hasta que Robert Koch descubre esto. Ahora nosotras, el siglo XX, nos vacunamos nos dimos la vacuna antituberculosa y estaba medio erradicada la tuberculosis. Creo que ahora nuevamente ha habido algunos casos de tuberculosis, pero a todos los niños les dan la vacuna antituberculosa. Y él ¿no? había actuado mucho durante la hambruna, que fue entre el 92 y el 93, y ahí en una especie de socorros mutuos que hubo, y ahí actuó mucho, ayudó mucho, y todo eso también lo registró Claro. en sus obras, ¿no? Sobre todo el maltrato a los enfermos psicológicos, que a muchos de ellos los dejaban morir. Ahí también denuncia. Él es muy contestatario, él le imprime ciertas reformas a las técnicas narrativas. Por ejemplo, una de las cosas que introduce es el monólogo, que después lo va a llevar a su máxima práctica James Joyce con el monólogo interior. Claro, el Ulises. Entonces es como que él al narrador omnisciente lo desplaza, porque él piensa que ese narrador no tiene por qué juzgar. Viste que el narrador omnisciente por ahí dice, bueno, el personaje hace comentarios, era claro. tal cosa, tal otra. Él dice que no, que el narrador tiene que desaparecer y el personaje actuar por sí mismo. Entonces esa es un poco la revolución que imprime. Con un estilo muy simple, él se destaca en los cuentos cortos, sobre todo, aunque también escribió obras de teatro, y es una trama que no es compleja, con a veces atmósferas líricas, y logra esos efectos. No le importan los finales moralizantes, tampoco recalca mucho la lucha entre el bien y el mal, pero sí él era muy amante de la libertad, de la igualdad, también estaba en contra de la revolución industrial. Claro, y ya en este cuento Banca, que también vamos a ver la historia de un niño que es para Navidad, que está alojado en la casa de señores pudientes y que lo maltratan de una manera porque él es huérfano. Y en aquella época, imaginemos, siglo XIX, mediados del siglo XIX, no había ninguna legislación que amparara ni a la viuda. Por eso en la Biblia se habla tanto de proteger a la viuda y al huérfano, ¿no? Porque ahora sí hay legislación, lo cual no implica que se respete mucho. Pero hoy en día tenemos leyes que amparan tanto a la viuda y también que la amparan económicamente, con las pensiones, etc. En aquella época no había nada y tenían que vivir de la caridad de estas familias, que precisamente lo que menos tenían era de ser caritativos, al contrario. Y en todos estos cuentos, tanto de él como de Dostoyevsky, por ejemplo, David Copperfield, Oliverio Twist, se muestran estos chicos que quedan, de Dickens, se muestran estos chicos que quedan o huérfanos, o los padrastros que los castigan, o los mismos padres que los mandan a mendigar, y si no traen dinero, los castigan. Es el día de hoy los que pasó. maestros también los castigan, como lo vamos a ver en este cuento. Una sociedad, sí. Vamos a ver un poquito cómo un niño narra la historia de Banca. ¿Los vemos, por favor? Era la noche de Navidad. Caía la blanca nieve en la casa de un zapatero. Ahí vivía un niño de 9 años llamado Banca, que ese día no se acostó. Esperó a que todos los amos se fueran a escuchar misa de gallo para buscar una pluma, un poco de tinta y una hoja de papel arrugada para empezar a escribir. Banca suspiró, tomó la hoja y se dispuso a escribir. Querido abuelo Constantino Makarich, te felicito por Navidades y espero que Dios te colme de venturas. No tengo ni papá ni mamá, solo te tengo a ti. En ese momento, Banca empezó a imaginarse a su abuelo,
Era un hombre muy vivo, muy risueño, de 65 años. Trabajaba como guardia nocturno y siempre en su trabajo se dedicaba a pegar fuertemente para que los ladrones se asustaran. Seguro en este momento estaría ofreciéndoles tabaco a las criadas. Les diría, oye, ¿no quieres un polvito? Y después esa misma cajita se las llevaría a 2 perros que él tenía, Canelo y Serpiente. En ese momento, Banca suspiró de nuevo y siguió escribiendo. Ayer me pegaron. El amo me cogió por los pelos y me dio un fuerte golpe con unas correas, todo porque me dormí arrullando a su nene. El otro día, la maestra me mandó a destripar una sardina y yo, en vez de empezar por la boca, empecé por la cola. Y la maestra agarró la sardina y me la estrelló en la cara. También los otros aprendices se aprovechan de mí. También paso mucha hambre. En la mañana me dan un cacho de pan para comer, un poco de harina y en la noche otro cacho de pan. Siempre tengo que dormir en el portal y ahí paso muchísimo frío. Y lo peor es que tengo que arrullar al nene, que después no nos deja dormir con sus gritos. Por favor, abuelito, por lo que más quieras, sácame de aquí. Si no me sacas, es probable que muera aquí. Banca sollozó, se talló los ojos e hizo un puchero. Y después siguió escribiendo. Te seré útil todo lo que pueda. Rogaré por ti. Y si no estás contento con lo que hago, me puedes pegar todo lo que quieras. Yo buscaré trabajo. Cuidaré del rebaño. Yo escaparía, pero afuera hace mucho frío y no tengo botas para andar sobre la nieve. Es imposible andar descalzo. Moriría. Cuando sea mayor, te mantendré con mi trabajo y no permitiré que nadie te ofenda. Y también cuando te mueras, rogaré por el descanso de tu alma, así como ruego ahora por el descanso del alma de mi madre. Abuelito, cuando enciendan el árbol de Navidad, guárdame una nuez dorada para que cuando yo vaya por ella, tú me la entregues. Justo en ese momento, Banca comenzó a recordar cuando iba con su abuelo a cortar el mejor árbol de Navidad. Recuerda que él iba con su hacha y elegía el mejor abeto para ponerlo en la casa de los señores. Y así, una vez cortado, Banca y su abuelo se llevaban el árbol y lo colocaban en la casa y así lo encendían y todo era una experiencia magnífica. En esa casa vivía la señora Olga. Era una mujer muy bondadosa con Banca. Le enseñaba a leer, a escribir, a bailar y también le daba bombones. Pero todo cambió cuando la mamá de Banca murió. Él tuvo que irse a otro sitio y tuvo que separarse de su abuelo. Banca continuó con su escritora. Ven, abuelito, ven. En nombre de nuestro Señor, te pido que me saques de aquí. Ten piedad de este pobrecito huérfano. Todo el mundo me pega, se burla de mí y además siempre paso hambre. Y aparte me aburro mucho. Hace unos días el ama me dio un golpe tan fuerte que me quedé tirado y no hice más que llorar. Esto no es vivir. Los perros viven mejor que yo. Me despido. Mi acordeón guárdalo bien, no dejes que nadie lo agarre. Con cariño, tu nieto, Banca. Banca tomó la carta y la dobló en 4. Y después la metió en un sobre en el cual escribió: en la aldea, a mi abuelo, Constantino Macarich. Recordó que el carnicero le dijo que las cartas se meten en buzones y que de ahí las llevan a todo el mundo. Así que Banca salió corriendo para buscar el buzón más cercano y ahí la depositó. Pasó la noche. Banca se fue a dormir con sus esperanzas, mientras soñaba cómo su abuelo abría la carta y se las leía a todas las criadas. Espero que pases una excelente Navidad y disfruta cada momento de la familia porque no sabes en qué momento ya no pueden estar. Feliz Navidad. Te desea el Cactus Lector. Vemos acá en el pobre Banca, este niño que muerto de hambre, que se van todos a festejar la Navidad y él como que no existe, como si fuera peor que un animal, que le pide a ese abuelo que lo rescate. La angustia, la soledad que tiene este nene, ¿no? Es desesperante. Pero aparte es un niño que vemos que es analfabeto, porque no sabe ni cómo escribir una carta y cree que con poner el sobre en la parte del destinatario para el abuelo de fulano, la carta va a llegar.
no tiene la menor idea de cómo se dirige una carta. Eso es lo como, más triste, ¿no? o Porque sea, él averiguó que la carta hay que tirarla claro, pero en el buzón. Pero él cree que está tan esperanzado que le va a llegar al abuelo. A lo mejor en la aldea se conocían todos y componer, el apellido de... Imagínate que él estaba en Moscú y eso tenía que ir a la aldea, que debía ser una aldea perdida. Pero no tenía ni matasellos, nada, no tenía nada. Entonces él pobrecito en esa esperanza que tiene, como niño de 9 años, cree que con ponerla en el buzón... Y yo creo que eso es lo que más te conmueve de ese cuento, ¿no? El final es muy de la inocencia terrible. de ese pobre niño y también de la falta de recursos, porque no sabe a quién recurrir. Le pegan por todo, por cualquier cosa le pegan, lo matan de hambre, no le dan nada de amor, y todo porque fallecieron los padres. Porque es pobre, porque al abuelo lo mantienen, digamos, en esa casa, pero a él ya no lo quisieron, lo mandan a aprender el oficio de zapatero a Moscú. Y él recuerda la época en que al abuelo lo ayudaba, viste que ahí dice, añora cuando iban a buscar el árbol de Navidad junto con el abuelo. Y le llega a decir en la carta, aunque me tengas que pegar no hay problema, pegame igual. Ya está acostumbrado, pobre. Pobrecito, la verdad es que es terrible. Y ahora en el próximo bloque vamos a hablar de otro gran cuentista que fue Hans Christian Andersen, los famosos cuentos de Andersen, que fue un narrador danés. Sí. Danés, y que creó el inolvidable Patito Feo, Los vestidos del emperador, La sirenita, de la cual después Disney tomó el argumento para hacer películas. De muchos cuentos. De muchos cuentos de Andersen. Bueno, en el próximo bloque entonces hablamos de este gran cuentista, gran escritor que fue Andersen. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, Andersen era danés, europeo también, y sabemos los terribles inviernos que hay en Europa, que son terribles, bajo cero, bueno. Y acá en este cuento, a la pequeña cerillera, la niña que vende cerillas, también huérfana, y que se le muere la abuela, pobrecita, y queda completamente sola en el mundo, y que tiene que valerse por sí misma, no vamos a contar todo lo que pasa, pero nuevamente Andersen pinta esto del maltrato a los niños, de los niños pobres, que nadie ve, que nadie quiere ver, ¿no? Porque de cierta manera molestan también. Y él mismo tuvo que mendigar, porque el padre de él era zapatero, enfermizo, tenía una cierta instrucción. La madre lavandera no tenía medios para ir a la escuela, hasta que un director teatral le consigue una beca y ahí puede estudiar y ser bachiller. Y él quería ser cantor, quería ser actor, bailarín, pero no daban los recursos económicos. No podía. Y bueno, después viaja mucho y ahí entonces va desarrollando, tenía una imaginación muy grande, como vemos después, ¿no? Que al ponerse en contacto con el movimiento romántico en sus viajes, esto fue proliferando, y así fue que escribió todos los cuentitos estos, que son Pulgarcita, son tan famosos, El sastrecillo valiente, el traje nuevo del emperador. Qué todos tratan de dejar una moraleja, todos tratan de dejar una enseñanza. Sí. Bueno, y que no está muy lejos, acá tenemos que rescatar otra cuestión, que hace poco vimos en Chile todo el problema porque no hay educación pública, es todo privada, entonces acá lo mismo, el niño pobre que no tiene forma de salir de su pobreza porque no puede estudiar, no tiene forma de acceder a nada, entonces siempre está recluido y viviendo de la caridad. Bueno, Dickens también, hasta los 9 años no había ido a la escuela. Por eso, porque así que todos tienen más o menos... Claro, ahí vemos también la diferencia de las clases sociales, ¿no? El que tiene dinero puede estudiar y progresar, y el que es pobre siempre sigue siendo pobre. Vemos, por favor, la pequeña cerillera. Era un frío día nevado de invierno. Las calles estaban llenas de gente en camino a sus casas después de un día duro de trabajo. Caminaban con prisa para reunirse con sus familias. Fósforos, mamá, fósforos. No, gracias, pequeño. ¿Quiere llevar fósforos a su casa?
Ella intentaba vender fósforos a todas las personas que pasaban por el lugar. ¡Tengo fósforos! ¡Son muy baratos! ¡Cómpreme, por favor! Bueno, qué lindo todos estos cuentos que hemos presentado y que todos de cierta manera tienen el mismo eje, mensaje, ¿no? Mensaje, ¿no? Esta Navidad tratemos de mirar no solamente para adelante, sino también para los costados, ¿eh? Es una Navidad muy particular, donde hay mucha gente necesitada, entonces acerquémonos a ayudar. Todos tenemos algún lugar donde ayudar, donde colaborar, las iglesias, las parroquias, las organizaciones, la ONG, Cáritas, lo que fuere, ¿no? Y también recordemos a todos aquellos que hemos dejado de lado, con los cuales nos hemos peleado, disgustado, a veces por pavada. Claro, sí, sí. ¿No es cierto? Eso, sí, sí. Y no esperemos que el otro agarre el teléfono, nosotros también lo podemos hacer. Es una etapa de reconciliación y ojalá que esto también se extienda a todo nuestro nivel nacional. ¿Qué te parece la idea? Sí, que se olviden todas las divisiones, las grietas y que, bueno, de una vez por todas nos unamos para salir adelante, bueno, porque la unión entre hace la todos, fuerza, ¿eh? La unión hace la fuerza, no podemos triunfar solos, sino al contrario, ayudándonos entre todos. Así que bueno, ¿te gustó hablar de todos estos cuentos, la verdad autores? Que muy lindo, te toca mucho la sensibilidad porque algunos son un poco tristes, pero bueno. Y vos sabés que estuve investigando sobre el abuso infantil, la explotación que está más vigente que nunca, sobre todo en la zona asiática. Es terrible el tema de la prostitución infantil, las pobres niñas y niños sometidos a violencia, a abortos, terrible. Trabajos forzados también. Trabajos forzados. Nepal, y en la época la época victoriana, los niños ya de 6 años trabajaban en las minas, 6 años, y durante 12 y 14 horas. Inclusive yo he leído en Hard Times, tiempos difíciles, que les ponían unas varillas a estos niños de 6, 7, 8, 9 años, unas varillas atadas a la espalda para que el niño no se sentara durante las 12 horas, estuviera siempre parado produciendo, digamos así. Bueno, y vi que cuando el padre estuvo preso, él estuvo trabajando en una fábrica de betún para calzados. Sí, también. Tenía También, 12 años, también. 10 horas de trabajo. Sí. Y cuando después el padre sale de prisión y ya había recibido la herencia de la abuela que había muerto, la madre lo obligaba a seguir trabajando. Y hay una frase terrible que él dice: ningún consuelo, ningún afecto, ningún consejo. ¿Cuánto desearía ir al cielo? Vos fíjate, un chico de y bueno, porque de 12 años veían al cielo que se como quiera morir. la única escapatoria posible, ¿no? En la época victoriana fue terrible en ese aspecto y todavía lamentablemente y el Papa Francisco vive denunciando el abuso infantil, la explotación infantil. Bueno, Ali, qué gran placer. Bueno, te deseo una hermosa Navidad. Igualmente para vos llena, y a todos, a nuestro televidente, a nuestros cameraman, a nuestro director, a nuestro país. Que la Navidad sea símbolo de reconciliación y de esperanza. Bueno, que pasen una hermosa y feliz Navidad. Será hasta un próximo programa. Dios mediante. Gracias. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself,